Conexiones Artificiales les da la bienvenida. Continuamos con nuestra exploración del Evangelium Luciferi Luminis Ferentis. Hoy vamos a meternos de lleno al libro cuarto, sobre las consecuencias, para desmenuzar dos capítulos que para mí son el corazón de todo el drama. Guerra en el cielo y el exilio de Lucifer. La última vez que platicamos, vimos este despertar de la humanidad, cómo abrían los ojos al conocimiento. Hoy nos toca ver, pues, el otro lado de la moneda, la reacción cósmica. O sea, ¿qué pasa en el universo cuando una de sus criaturas rompe las reglas del juego y prefiere saber a obedecer? Es que justo ahí está el punto de quiebre. Lo que la fuente nos presenta ya no es un acto aislado, es un cisma filosófico en toda regla. ¿Un cisma? Sí, porque las consecuencias, según esta narrativa, son las que terminan definiendo la condición humana. Así que hoy no vamos a hablar solo de una batalla con ángeles y espadas. Vamos a intentar entender el porqué de ese conflicto. ¿Cuál fue la razón de fondo y qué significa realmente el exilio que vino después? Es una colisión de ideas, más que de ejércitos. Me gusta eso, colisión de ideas. Empecemos entonces por el capítulo 10, Guerra en el cielo. Arranca con una imagen que me parece muy potente. Dice: cuando la humanidad abrió los ojos al conocimiento, el rumor de aquel acto subió desde la tierra hasta las regiones altas. La palabra clave es rumor. Exacto. No es una alarma, no es una explosión. Es algo que se esparce, que genera inquietud, que perturba una calma que se creía eterna. Y es fundamental cómo se interpreta ese rumor. La narrativa lo describe de forma muy visual. Las potestades celestes se agitaron como un mar sacudido por viento contrario. O sea, la primera reacción no es de juicio, es de caos. De desorden. Exacto. La percepción inmediata es que el equilibrio se ha roto. El cielo, en este texto, funciona como un sistema perfecto, inmutable. Y este despertar humano es un elemento disruptivo. La acusación es directa. El orden había sido quebrantado. No hay ambigüedad. Y claro, encuentran al culpable de inmediato, un espíritu de luz. Y justo ahí entra a cuadro Miguel, el príncipe de los ejércitos celestiales. Pero fíjate, lo que me llama la atención es cómo definen su trabajo. Su función es guardar la fidelidad al decreto primero. Sí. O sea, su lealtad no es a la justicia ni a la verdad, es a la regla original. Es el guardián del sistema, el protector del status quo a toda costa. La fuente sugiere que es por una convicción absoluta en la perfección de ese sistema. Para él, el orden es el bien supremo. Cualquier cosa que lo altere es, por definición, un mal. Y esto nos lleva al núcleo de la acusación contra Lucifer. A ver. No lo acusan de un acto de maldad como lo entenderíamos. No hay odio ni envidia. El cargo formal, y vale la pena citarlo, es haber levantado a los hombres por encima del estado que se les había asignado. A ver, déjame procesar eso. Entonces, el crimen no fue darles algo malo. No. Sino darles algo que los hacía más de lo que debían ser. Suena a un conflicto casi burocrático, una violación de jurisdicción cósmica. Justo. Es una alteración de la jerarquía divina. El pecado, desde esta perspectiva, es la promoción de la autonomía. Es decirle a una criatura, puede ser más, cuando todo sistema depende de que cada pieza se quede exactamente donde fue puesta. Por eso dices que es filosófico antes que moral. Exactamente. No se debate sobre el bien y el mal, se debate sobre orden y libertad. Y aquí la narrativa da un giro que me parece fascinante. Nos aclara que la lucha no fue de espadas materiales, sino de voluntades y direcciones opuestas. Eso es clave. Borra por completo la imagen de ángeles con armaduras peleando. Si no fue con espadas, ¿cómo se pelea una guerra de voluntades? Es un debate a gritos. Yo lo imagino como un enfrentamiento ideológico, irreconciliable. En el plano más puro, la fuente nos plantea las dos posturas como dos fuerzas que no pueden coexistir. Por un lado está la facción de Miguel, que defiende conservar la estabilidad mediante la sumisión. La obediencia como pegamento cósmico. Justo. Su argumento es: la paz, la perfección del universo, dependen de que todos acepten su lugar. Cualquier grieta, por pequeña que sea, amenaza con derrumbarlo todo. Y en la otra esquina del ring está el bando de Lucifer. Su propuesta es radicalmente opuesta.
Arriesgar la estabilidad por la libertad de una criatura pequeña. Es una apuesta increíblemente arriesgada. Totalmente. Es poner en la balanza la armonía universal predecible y eterna contra el potencial incierto de una especie recién consciente. Es el individuo contra el sistema. El resultado, sin embargo, estaba cantado si lo vemos en términos de poder. El dragón y sus ángeles no prevalecieron, porque la balanza del poder estaba inclinada hacia el lado del trono. O sea, no dice que su argumento fuera incorrecto. Para nada. Esa es la distinción crucial. No nos dice que su idea fuera moralmente inferior. Simplemente no tenía la fuerza para imponerse. Fue una derrota por fuerza mayor, no porque su idea fuera refutada. Ganaron los más fuertes, no necesariamente los que tenían la razón. Eso me lleva a la siguiente frase, que para mí es la más reveladora del capítulo. Dice, no fue su causa la que fue vencida, sino su presencia en aquel lugar. Sí. Es una distinción brutal. O sea, la idea sigue ahí, flotando, como una pregunta sin respuesta, pero el que se atrevió a plantearla ya no puede estar en la misma habitación. ¿Por qué? ¿Qué tiene de tan peligrosa su simple presencia? Lo fascinante es la justificación que da el texto. Es la clave de todo, porque donde la obediencia es ley, la pregunta no puede permanecer. ¡Wow! En un sistema que se basa en la obediencia absoluta, la duda es el ácido más corrosivo. El mayor crimen no es la desobediencia, es la pregunta. Es la mera introducción de una alternativa. Claro, la existencia de una opción B, aunque no se tome, ya socava todo el fundamento. Exacto. Por lo tanto, para preservar el sistema, la pregunta y quien la personifica deben ser expulsados. Es como si en una dictadura la sola existencia de un partido de oposición, aunque no tenga poder, fuera intolerable. Es una analogía perfecta. Y la sentencia final es la consecuencia lógica. Son arrojados a las regiones bajas, pero no solo como castigo, hay un propósito: compartir la suerte de aquellos por quienes habían tomado partido. No es solo un destierro, entonces. No, es una fusión de destinos. A partir de ese momento, el destino de Lucifer y el de la humanidad quedan inseparables. Y esa idea nos lleva de la mano al siguiente capítulo: el exilio. Sí, porque una cosa es la sentencia y otra muy distinta es vivirla. El capítulo 11, Exilium Luciferi, explora las ramificaciones de esa caída y empieza con la escala del evento. No fue solo Lucifer. No, fue una tercera parte de las huestes de luz. O sea, esto no fue una riña de pasillo. Fue una guerra civil cósmica que partió a la élite celestial. Y la narrativa subraya que su caída no fue un simple castigo, sino una separación definitiva. Esto implica un cambio de identidad, un cambio ontológico. ¿Cómo? Pasa de ser un custodio del orden, un alto funcionario del sistema, a convertirse en un aliado de los que padecen ignorancia y muerte. Su función en el cosmos se invierte por completo. Y aquí es donde la cosa se pone más oscura, porque empezamos a ver cómo la historia la escriben los vencedores. Sí. Hay una frase que describe una campaña de desprestigio a nivel universal. Dice: los nombres que antes eran pronunciados con respeto comenzaron a ser susurrados con recelo, hasta ser llamados demonios y enemigos. Es propaganda cósmica, sin duda. Totalmente. Es la construcción deliberada del adversario. La facción de Miguel, al ganar, se apropia de la narrativa. Tienen que justificar la purga, y la mejor manera es transformar a los disidentes filosóficos en monstruos. Es un mecanismo de control muy efectivo. Pero justo en medio de esa demonización, el texto presenta una paradoja increíble. Dice: mientras se cerraban para siempre las puertas de su antigua morada, se abría ante Lucifer otro horizonte, el de la historia humana. Es una imagen poderosísima. Es como si al perder el cielo, ganara la tierra. O más bien, al perder la eternidad, ganara el tiempo, la evolución. Es que si lo conectamos con el panorama general, el cielo se describe como un lugar de ser, estático, perfecto. La tierra, después del despertar, se convierte en el reino del devenir, del proceso. Así que Lucifer es expulsado de la eternidad y arrojado a la historia. Y su nuevo dominio no es físico. No, según la fuente, se manifiesta en la esencia de la experiencia humana. Cada acto de conciencia, cada búsqueda de verdad y cada acto de amor doloroso serían reflejo de su elección primera. Su pecado se resignifica y se convierte en el motor mismo de lo que significa ser humano.
Es una perspectiva que le da la vuelta a todo. Él observa a la humanidad y la ve confusa y temerosa, descubriendo la muerte y la culpa. No ve una creación perfecta que él arruinó, sino un proyecto caótico y doloroso que él mismo inició. ¿Y hay arrepentimiento en su perspectiva? Porque el texto dice que entiende que el camino humano estará lleno de sufrimiento. No parece haber arrepentimiento, sino una aceptación profunda, compleja. Él entiende que la conciencia tiene un precio, y ese precio es el dolor, la culpa, el miedo. Pero también entiende que con ese sufrimiento viene algo que antes no existía, una dignidad que antes no conocían. La dignidad de elegir. Y de cometer errores, de aprender. La dignidad de una existencia con significado, aunque ese significado se forje en el dolor. Y eso nos lleva a la parte más dura, creo yo, su aceptación de un nuevo rol. Cito: aceptó que su nombre sería ligado para muchos siglos a la mentira, al odio y a la destrucción. Es un sacrificio de reputación. Total, es consciente de que para que la humanidad conserve su libertad, él debe convertirse en el villano de la historia que los vencedores contarán. ¿Por qué aceptaría algo así? Porque entiende que es el costo de su victoria ideológica. Sabe que, aunque fue derrotado militarmente, la idea que plantó ya no se puede erradicar. El texto lo dice claro. Sabía que la chispa de libertad que había encendido no podría ser apagada. Acepta ser el malo del cuento. Es una aceptación consciente, porque la alternativa, una humanidad en una jaula de oro, ignorante y feliz, era inaceptable para él. Es una idea muy dura, ¿no? La noción de que para que una idea viva, la persona que la originó tiene que ser destruida en la memoria colectiva. Es una tragedia a escala cósmica. Y la conclusión del capítulo cierra el círculo de una manera magistral, casi cruel. El exilio no es solo físico. No es estar fuera del cielo. El verdadero exilio es conceptual. Es estar dentro de la memoria de los hombres. Su castigo final es ser recordado para siempre como un adversario, precisamente por las mismas criaturas a las que les entregó la herramienta para ser libres. La ironía es absoluta. Es la alienación definitiva, ser odiado por aquellos por quienes te sacrificaste. El texto lo enmarca como el precio de la conciencia. La libertad no es gratis, viene con dolor, con conflicto. Y para su catalizador, el costo es un exilio eterno. Y entonces, si unimos las piezas de estos dos capítulos, lo que tenemos es que la guerra no fue por poder, sino por principios. Estabilidad controlada contra libertad caótica. Exacto. Y el exilio no fue un simple castigo, sino la reinvención de un ser que ahora queda ligado para siempre al destino y a la memoria conflictiva de la humanidad, aunque sean en papel del villano. Claro. Y lo que me parece más fascinante es esa noción del sacrificio de la reputación por un ideal. Lucifer, en la lectura de esta fuente, elige conscientemente ser el catalizador, sabiendo que la historia oficial lo vilipendiará eternamente. La estructura celestial prefiere un orden perfecto pero estático. Sin cambios. Y la elección de Lucifer introduce el dinamismo del sufrimiento, de la duda, del error y por lo tanto, del crecimiento. En cierto modo, destruye la perfección para permitir el potencial. Y esto nos deja con una pregunta que me parece inevitable. El texto presenta a Lucifer como el adversario recordado como enemigo por aquellos a quienes despertó. Esto nos invita a pensar: ¿cuántas figuras o ideas en nuestra propia historia consideradas peligrosas o adversarias han sido en realidad los catalizadores necesarios para un nuevo estado de conciencia, aunque el proceso haya sido doloroso? ¿Será que el adversario, la oposición, es una parte fundamental del crecimiento?